Esta es Elizabeth Holmes y esta es su voz. Esto es lo que pasa cuando trabajas para cambiar las cosas. Primero piensan que estás loca, luego luchan contra ti y de repente cambias el mundo. Creemos que el futuro de la salud está en empoderar al individuo. Me da mucho miedo donar sangre. Es lo único que me ha dado miedo en la vida. Pero espera, olvidé avisarte, esa es tu voz falsa. Ahora escucha tu verdadera voz. Vine preguntando si podían hacer un dedo y nuestro equipo en Arizona nos llamó y dijo, ¿qué hacemos? ¿Aún no notaste la diferencia? Entonces, escucha cómo ella, accidentalmente, en un podcast, usó su voz natural y al darse cuenta, rápidamente cambió el tono de voz a uno más grave. Yo no tengo, si uso palabras tradicionales para describir lo que estamos haciendo, es complicado porque la gente lo relaciona con métodos convencionales de análisis, desarrollo de medicamentos o cualquier área donde usemos nuestra tecnología. Bueno, hay una razón por la que ella cambia su voz real. En 2014, Elizabeth Holmes se volvió la multimillonaria más joven del mundo por mérito propio, sin herencia. Ese año, la empresa que ella fundó estaba valorada en $9,000 millones y ella tenía la mitad de eso. Ella pasó de la nada a la cima del mundo, convirtiéndose en multimillonaria, apareciendo en portadas de revistas y siendo llamada la próxima Steve Jobs. Solo con una idea revolucionaria. Su empresa, Theranos, prometía acabar con el método tradicional de análisis de sangre. Pero sus miles de millones de la noche a la mañana se esfumaron y los millones de los inversionistas se fueron por el drenaje después de que toda la verdad salió a la luz. De multimillonaria hecha a sí misma, terminó en el tribunal con 11 cargos en su contra. Cambiar su voz a un tono profundo fue solo uno de los trucos que usó para ganarse la confianza de personas multimillonarias, como Alicia Walton, hija del fundador de Walmart y la mujer más rica del mundo, para que invirtieran millones en su empresa. Aquí está cómo pasó de ser una niña ambiciosa a una joven podridamente rica, con una startup llena de fraudes que engañó a personas mucho más poderosas que ella. Elizabeth Holmes nació el 3 de febrero de 1984. A los 7 años de edad, intentó inventar su propia máquina del tiempo y a los 9 les dijo a sus padres que su sueño era ser multimillonaria. Como estudiante dedicada que era, logró entrar a Stanford, una de las mejores universidades del mundo, para estudiar ingeniería química. Stanford es conocida como la Universidad de los Emprendedores y ya ha sido cuna de grandes empresas como Google, Yahoo e incluso Nike. Sin embargo, al igual que Bill Gates, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, Elizabeth también abandonó la universidad en el segundo año para abrir su propio negocio. Quedó muy claro que yo estaba en un punto en el que unas cuantas clases más de ingeniería química no eran necesarias para lo que yo quería hacer. Primero, su empresa se llamaba Real Time Cures, nombre que después fue cambiado a Theranos, la startup que, en el futuro, la hizo multimillonaria y también la llevó al banquillo de los acusados en el tribunal. Theranos tenía un solo objetivo: cambiar el modelo tradicional de los análisis de sangre. Adiós a las jeringas, agujas y frascos grandes. La empresa de Holmes nació con la intención de realizar varias pruebas de laboratorio con solo un pinchazo en el dedo y una gota de sangre. La gota de sangre se almacenaba en un nanotiner o nanorecipiente y luego se introducía en una máquina llamada Edison, en alusión al inventor Thomas Edison, que realizaba una batería de pruebas capaces de detectar enfermedades de transmisión sexual, colesterol e incluso cáncer. La idea, al principio, fue desacreditada por muchos, pero su rector de la universidad la apoyó y se unió al consejo de la empresa. Elizabeth, con apenas 19 años de edad, trabajó arduamente con la ambición de convertir su startup, que comenzó sus operaciones en un sótano, en una empresa multimillonaria. Para eso recaudó millones de dólares, pero la pregunta es ¿cómo? Aquí es Silicon Valley, en California, Estados Unidos. Silicon Valley es la región donde se encuentran las sedes de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Aquí está Netflix, Microsoft, Adobe, entre muchas otras.
Theranos, aún siendo pequeña, también estaba aquí, en este lugar que es considerado el centro de mayor creación de riqueza del planeta. Tim Draper, padre de un amigo de infancia de Holmes e inversionista de alto riesgo, fue de los primeros en invertir en Theranos. La idea de Elizabeth era muy buena y disruptiva para un mercado que mueve miles de millones anualmente. La industria tradicional de análisis de sangre hasta 2028 moverá alrededor de 140,000 millones de dólares. Y el mundo está lleno de inversionistas que quieren multiplicar su patrimonio. Los famosos inversionistas ángel saben que invertir en una empresa que ni siquiera da ganancias es muy arriesgado. Sin embargo, también saben que, si la empresa tiene éxito, pueden ver su dinero valorizarse cientos, miles o incluso cientos de miles de veces. A modo de ejemplo, David Cheriton, conocido como el profesor multimillonario, invirtió $100,000 en Google cuando apenas estaba comenzando y hizo una fortuna. Actualmente su patrimonio se estima en $10,000 millones. Elizabeth, a pesar de ser desconocida en los medios, logró varias rondas de recaudación de dinero para su empresa. Sin embargo, algo importante sucedió en 2007. Este es un día que he estado esperando desde hace 2 años y medio. Steve Jobs lanzaba su revolucionario y primer iPhone. Elizabeth se obsesionó con el exdirector ejecutivo de Apple. Ella mantenía un estilo de ropa con cuello alto negro, similar al de Jobs, copió la cultura de la empresa de la manzana y tenía una inclinación por el trabajo duro, al punto de nunca tomar vacaciones, igual que Jobs. Además, Elizabeth contrató a ex empleados y firmó contrato con la misma empresa de marketing de Apple. Y en el mismo año en que Steve Jobs presentó el primer iPhone de Apple, Theranos ya estaba siendo valuada en $197 millones, después de otra ronda de inversiones por $43.2 millones. 2 años después, Sunny Balwani entra a Theranos para ser el brazo derecho de Elizabeth Holmes al convertirse en presidente de la empresa. Balwani ya era millonario y ganó millones vendiendo su empresa antes del estallido de la burbuja de las .com. En el mismo año en que entró, él hizo un préstamo personal de 13 millones a Theranos. Pero hay un detalle que Balwani y Elizabeth intentaron ocultar de todos. Ni los empleados ni los inversionistas sabían de su relación. Por estudiar mandarín, Elizabeth terminó conociendo a Balwani en un viaje a China, cuando ella tenía 18 años, poco antes de comenzar su primer año en la Universidad de Stanford. Ambos tenían una relación romántica que hicieron pública en 2017, pero regresando un poco en la línea del tiempo, Theranos estaba en pleno ascenso exponencial. En 2010, tras otra inversión, la empresa ya valía $1,000 millones. Pero fue hasta 2013 que Holmes apareció ante los ojos del mundo. Ella firmó un contrato con Walgreens, la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos, para abrir 42 centros de recolección de muestras de sangre en sus tiendas. Fue aquí donde Elizabeth Holmes llegó a la cima de la montaña. Ofreció conferencias en tecnología, entretenimiento, diseño talks, salió en portadas de Forbes y Fortune y participó en un evento con Bill Clinton y Jack Ma. En fin, era el tema de los medios estadounidenses en ese momento. Se había convertido en la multimillonaria más joven del mundo con $4,500 millones y atrajo aún más la atención de inversionistas ansiosos por ganar en una empresa en rápido crecimiento. La familia Walton, la más rica del mundo, invirtió $150 millones. Ex secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos invirtieron juntos $88 millones en la empresa. En total, Theranos, al final de cuentas, recaudó aproximadamente $700 millones en inversiones. Pero había algo que causaba intriga en toda esta historia. Al final, ¿cómo funcionaba realmente la tecnología de Theranos y por qué se negaba a dar detalles sobre su empresa, incluso a los inversionistas? En un mundo rodeado de hombres viejos y poderosos, Elizabeth tuvo que usar una voz extrañamente grave y profunda como arma para transmitir credibilidad sobre su empresa. Theranos, desde su fundación, creó varias patentes, pero mantenía un secreto absoluto sobre su tecnología. La idea de Elizabeth Holmes era que cualquier persona pudiera hacerse un examen de sangre en una farmacia o supermercado sin el consentimiento de un médico.
pagando un precio mucho menor y recibiendo el resultado en hasta 15 minutos. Hasta que, el 15 de octubre de 2015, el periodista John, con su reportaje en el Wall Street Journal, inició la exposición de los fraudes de Theranos. En una investigación que duró casi medio año, John reveló que los laboratorios de Theranos no estaban usando su tecnología para todas las pruebas que ofrecían. De acuerdo con correos internos revisados por el Journal, Theranos dividió una muestra de sangre en dos partes. Una fue analizada con la máquina Edison y otra con instrumentos tradicionales de otras empresas. Los dos equipos dieron resultados diferentes al analizar vitamina D, hormonas tiroideas y cáncer de próstata. Y recuerda, esta nota fue publicada en 2015, cuando ya había varias máquinas de Theranos en el mercado y se estaban realizando diversas pruebas en muchos pacientes. A través de exempleados, el periodista estadounidense también descubrió que el dispositivo de análisis de sangre de Theranos solo podía realizar una fracción de las pruebas que prometía. En ese momento, Balwani, presidente de Theranos y novio de Elizabeth, ordenó que las pruebas de calidad ya no se hicieran en las máquinas Edison y que solo se reportaran los resultados de instrumentos comprados a otras empresas. A la luz de todas estas polémicas, la Administración de Alimentos y Medicamentos, la versión de la COFEPRIS de Estados Unidos, solo había aprobado una de las más de 100 pruebas presentadas por Theranos. Bajo la presión de la agencia reguladora, la empresa dejó de recolectar sangre con su propio método y volvió a utilizar el método tradicional, hasta que la Administración de Alimentos y Medicamentos diera una palabra final sobre la precisión de las pruebas de Theranos. Solo la prueba para detectar herpes fue autorizada para seguir en operación. Las señales de los primeros fraudes estaban saliendo a la luz. Elizabeth en ese momento respondió, y esta fue su respuesta: hipocresía, pruebas realizadas. Eso es lo que pasa cuando trabajas para cambiar las cosas. Y primero piensan que estás loca, luego te enfrentan y de repente cambias el mundo. A estas alturas era evidente que la emoción de la nueva Steve Jobs por revolucionar la salud se había vuelto una lucha por concretar su tecnología. El artículo del Wall Street Journal causó revuelo y la cadena de farmacias Walgreens pronto anunció que no abriría ningún nuevo centro de análisis de sangre de Theranos hasta que la startup resolviera las cuestiones sobre su tecnología. Safeway, una famosa cadena de supermercados en Estados Unidos, gastó $350 millones para construir clínicas en más de 800 tiendas y ofrecer análisis de sangre a través de la startup Theranos. Sin embargo, las pruebas nunca comenzaron. Las clínicas pasaron a usarse principalmente para vacunas contra la gripe. Elizabeth Holmes fue del cielo al infierno rápidamente y la caída apenas estaba comenzando. Pero incluso ante las primeras acusaciones de fraude, ella seguía convencida de que su empresa era el futuro del mundo, llegando a llamar a su máquina el iPod de la salud. La tensión iba aumentando cada vez más y la burbuja de fraudes estaba a punto de explotar. A principios del año 2016, las cosas empezaron a desmoronarse de verdad. Elizabeth y su empresa fueron expulsadas de la industria de pruebas de laboratorio por 2 años. Y, en junio del mismo año, la cadena de farmacias Walgreens decidió terminar oficialmente su relación con Theranos. En octubre, el Wall Street Journal publicó otro artículo mostrando las inconsistencias e imprecisiones en las pruebas de sangre de Theranos. Muchas personas fueron atraídas por la empresa para hacerse exámenes a un precio mucho más barato, de forma conveniente y con resultados rápidos. Algunos recibían falsos positivos o falsos negativos para virus de la inmunodeficiencia humana, otros temían que pudieran tener un nuevo tumor, otros dejaron de tomar su medicación para adelgazar la sangre. En fin, una serie de resultados fueron imprecisos e inconsistentes. A partir de eso, una lluvia de demandas civiles se presentó contra Theranos en tribunales federales. En marzo de 2018, la Comisión de Valores Mobiliarios de Estados Unidos acusó a Theranos, Elizabeth y Balwani de fraude masivo. Elizabeth aceptó renunciar al control financiero y al poder de voto de su empresa, pagar una multa de $500,000 y devolver casi 20 millones de acciones de Theranos. Pero fue en junio de 2018 cuando todo se vino abajo de verdad. Elizabeth anunció que estaba dejando el cargo de directora general y ese mismo día surgieron 11 acusaciones que la incriminaban a ella y a Balwani por fraude.
En septiembre se enviaron correos electrónicos a los inversionistas para informarles que la empresa estaba cerrando. Los fiscales, en el juicio que comenzó en septiembre de 2021, alegaron que, sin tiempo ni dinero, Elizabeth Holmes decidió mentir. Sus abogados la defendieron, sosteniendo la tesis de que, aunque Theranos terminó por desmoronarse, el fracaso no es un delito. Dar lo mejor de uno mismo y no lograrlo no es delito. Holmes, en su testimonio, dijo que Balwani abusó sexual y emocionalmente de ella durante la relación. Ella también admitió que agregó logotipos de algunas empresas farmacéuticas, como Pfizer, a los informes de Theranos, sin autorización. Con eso, ella tenía la intención de persuadir a los inversionistas de que otras empresas reconocidas estaban apoyando la tecnología de Theranos. Y, en los alegatos finales, los fiscales argumentaron que Holmes eligió el fraude en lugar del fracaso empresarial, mientras que la defensa argumentó que ella estaba construyendo un negocio, no una empresa criminal. El veredicto para los 11 cargos fue mixto. Elizabeth fue declarada culpable en 4 cargos, 3 por fraude electrónica y 1 por conspiración para defraudar a inversionistas. El jurado la declaró inocente en otros 4 cargos y no pudo llegar a un veredicto en los 3 cargos restantes. Elizabeth Holmes ahora enfrenta la posibilidad de décadas en prisión. Cada cargo tiene una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de $250,000 y una exigencia de restitución financiera a las víctimas. Para los especialistas jurídicos es muy poco probable que ella pase tanto tiempo en la cárcel. Pero, en resumen, Holmes culpó a su pareja, Sonny Balwani, en su juicio. Ahora, en el juicio de él, Sonny está haciendo lo mismo con ella.